Dale. Bueno, oramos y ahí damos inicio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este momento que podemos tener en aprender sobre esta epístola, eh, esta primera epístola de Pedro. Padre, gracias por la vida de Aldo, lo bendecimos y que vos nos hables por medio de él en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ahí Pablo me preguntaba, ¿no? ¿Qué había visto en Primera Pedro? Bueno, la verdad que es riquísima, pero a mí me llamó una cosa la atención. Ahora después la vamos a poder ver. Bueno, esta carta, vamos a empezar, ¿no? Con el, el adelanto. Se escribió entre el año 62 y 64 después de Cristo. Acá dice que en Babilonia, pero como él estaba en Roma en ese momento, él escribió como que estaba en Babilonia, pero bueno, eso tiene un significado que en este caso no lo vamos a profundizar. Está escrito en el idioma griego. Fue escrita a los de la diáspora, o sea, a los dispersos, a la de la dispersión. En el momento que comenzó, ¿no? a, a propagarse, ¿no? La iglesia, comenzó la persecución, que uno de esos que estaba involucrado en eso fue Saulo, que después fue Pablo. Así es que en ese momento los de la iglesia, los cristianos, los que creían en Cristo eran muy perseguidos y llevados a la muerte. O sea que no estaban muy cómodos, digamos. Eso es la parte que más me llamó la atención en esto. Los que están en el Ponto, dicen Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es un mensaje de exhortación y ánimo. Fue enviada por medio de Silvano para las casas dispersas en 4 provincias romanas de Asia Menor. En esta carta se instaba a permanecer fieles en la gracia, la fe y la esperanza. Eso es lo que Pedro le quería comunicar, ¿no? No dejen de caer, sobre todo en lo que es la fe en el Señor Jesús. Se instaba a permanecer fieles. Eh, Dice, y como casa, o sea, como familia santa de Dios, como los elegidos de Dios. Tenemos en cuenta, acá comienza lo que a mí me llamaba mucho la atención. Después vamos a ver, pero esto me llamó mucho la atención porque yo lo pude quizás vivir un poco y el otro día en la masterclass que se hizo, Víctor hablaba sobre el tema, ¿no? Eh, Dice que tenemos en cuenta que eran extranjeros en ese lugar. Eran los judíos que habían sido dispersos hacia esos lugares. O sea que no eran la gente que vivía ahí, no eran los judíos que vivían en ese lugar, sino que los que estaban dispersos, ¿no? Eh, no estaban pasando su mejor momento. O sea, en ese momento que vino la carta no estaban pasando en su mejor momento. Es por esto, Pedro los alienta a permanecer. Esta carta es de mucho apoyo cuando, o sea, yo lo pude ver así, ¿no? Esta carta es de mucho apoyo cuando no estamos en nuestros mejores momentos. Por la gracia de Dios a mí me tocó ir al extranjero y uno como extranjero, sí, a uno lo aceptan hasta cuando ellos quieren. O sea, a mí me tocó estar justamente en Italia y bueno, y Víctor lo que comentaba, ¿no? Que él fue a Estados Unidos y la mayoría de las personas que van ahí es para sacar algo de Estados Unidos. O sea, en este caso, dinero, ¿no? Los toman para trabajar, sí, pero tienen que trabajar día y noche, trabajar muchísimo para poder hacer una diferencia. O sea, para poder sacar un dinero para la familia, para el que sea, tiene que trabajar mucho. Y eso realmente yo lo pude ver ahí. A nosotros en realidad nos tocó trabajar, pero yo pude ver cómo en otro país, en este caso del primer mundo, se trata a los extranjeros. O sea, uno que le tienen un poco de desconfianza, otra que los mejores trabajos no se los van a dar, los mejores trabajos son para los que han nacido ahí. Y bueno, el tema del pago, sí, mientras menos puedan pagar, eso es lo que quieren pagar. Y
esta gente estaba viviendo esa circunstancia. O sea, eran familias que estaban en otro lugar trabajando casi como esclavos. Si bien eran creyentes y todo, trabajaban no muy bien. Bueno, en nuestro caso, en la medida que nos empezaron a conocer, vieron la diferencia, ¿no? Que no éramos personas malas ni personas que íbamos a hacer, en este caso, querer sacar ni dinero ni nada de ahí, sino simplemente nosotros íbamos a entregar lo que teníamos, ¿no? Así que bueno, después nos empezaron a tratar de otra forma, pero tengamos en cuenta que en este caso los extranjeros en ese lugar no eran bien tratados, porque eran del Imperio Romano. Y esta carta yo creo que a ellos le ha venido, pero como anillo al dedo, les ha venido bien porque estaban realmente, estaban mal, ¿no? No es que... Entonces, eso es como experiencia, ¿no? Eh, Acá dice que Martín Lutero la consideró una expresión excepcional del Evangelio cristiano. También está muy relacionada con los evangelios, o sea, esta carta también está relacionada con los evangelios. ¿Por qué? Porque él escribe la importancia de la muerte y la resurrección de Jesús, la palabra de Jesús como la confianza en Dios, Padre, la humildad y el servicio, la alegría en medio del sufrimiento. Eso está muy parecido, ¿no? Esta carta a los evangelios. Después en el libro de los Hechos, los discursos de Pedro, relatos de Pedro, de Silvano, Silas, Marcos, ahí se nombra también en el libro de los Hechos. Después en Romanos, en Primera de Tesalonicense, en Efesios, en Primera de Timoteo, en Tito. Esto en relación con la imagen de la iglesia como casa. O sea, acá podemos ver en Romanos y en Tesalonicense que hablan de la iglesia como casa, como la casa, ¿no? Como nuestra casa. El sufrimiento cristiano y la conducta moral. Y en Hebreos, la marginalidad social de los cristianos. De ahí también, ¿no? Ahí de lo que hablábamos, o sea, que ellos, a nosotros nos sirvió muchísimo cuando estuvimos ahí en esa situación que hubo un momento que realmente la pasamos mal, mal porque no pensábamos que nos iban a pasar ciertas cosas y nos pasaron. Tuvimos momentos de angustia, entonces empezamos a leer estas cartas. Por eso me viene a memoria todo esto, ¿no? Empezamos a leer primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y eso a nosotros nos empezó a realmente a mostrar, ¿no? ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros? Entonces, yo los animo, si ustedes en algún momento están, digamos, pasando algo malo o que no quieren pasarlo, vengan a estas cartas. Vengan a la primera de Pedro, segunda de Pedro. ¿Por qué? Porque él justamente da ese aliento, ¿no? Y esa esperanza. Porque desde el principio comienza a hablar qué es lo que nosotros recibimos. Después, bueno, también están Santiago y Primera de Juan y Apocalipsis en los usos comunes de pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, ahí vamos a ir viendo, puse algunos, no puse todos, pero como Pedro cita muchísimos del Antiguo Testamento. O sea él, a pesar de que ya era un hombre crecido, él seguramente estuvo muy compenetrado con lo que era la Torá en ese tiempo, ¿no? Después ponemos, digamos que esto no sería una copia, sino lo que él vivió y lo que vivieron los otros apóstoles. O sea, ahí nos da a entender cómo todos tuvieron una forma de ver a Jesús, a ver las cosas, o sea, cómo todos más o menos fueron enseñados en el mismo espíritu. Entonces, no es que él haya copiado, sacado del Evangelio, porque en ese tiempo quizás tampoco estaba, sino que se da a entender la coincidencia que hay del Espíritu Santo dentro de esta carta con los demás evangelios y las otras epístolas. Y ahora comenzamos con la lectura más o menos de la misma. Del capítulo 1, versículo 2, yo puse, ¿no? Eh, Dice, según la previsión, o sea, el conocimiento previo, dice, de Dios Padre, según la obra santificadora del Espíritu, para obedecer. Y el otro día también en la radio los chicos del dispositivo estaban hablando de lo que es obedecer, o sea, para ellos, ¿qué era obedecer? Yo, bueno, yo le había mandado una reflexión, ¿no? Que yo pensaba,
y bueno, justo llegué tarde, no alcanzaron a leerlo, ¿no? Pero la palabra obedecer viene del hebreo shamá, S-H-A-M-A, shamá. ¿Y qué significa esto? Oír, oír. O sea, si nosotros no oímos, difícilmente podamos obedecer. Entonces, para obedecer tenemos que oír. Ahora, ¿qué es lo que estamos oyendo? ¿O a quién estamos oyendo? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros oigamos, es lo que nosotros vamos a obedecer. Por eso dice, según la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. O sea, para oír, oír y actuar en consecuencia. Por eso es importante qué es lo que nosotros estamos oyendo. Eso, o sea, como decíamos, ¿quién creerá, no? Si no hay nadie que predique. Bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿Quién puede obedecer si no están oyendo lo que realmente Dios quiere decir? En este caso, Jesucristo. Y ser redimidos, dice, o sea, rociados, redimidos, rociados por su sangre. O sea, ahí empieza como a Pedro como a meterlos nuevamente en la historia, ¿no? Porque muchos de los que estaban en la diáspora, muchos estuvieron cerca de Jesús y otros quizás no, pero ellos creyeron en el Señor Jesús y los volvió, ¿no? A alentar, que sigan creyendo en lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y dice que en otra parte que nos hizo nacer de nuevo. Y en esto, en el versículo 4 dice, y recibimos una herencia. O sea, tenemos una herencia. A ver, no sé, a mí me gustaría, a mí cuando yo leí esto, digo, wow, yo tengo una herencia. O sea, a pesar de la herencia que yo tengo de mi papá, ¿no? De mi mamá, de todas las cosas, nosotros tenemos una herencia. Y eso, esto es lo que Pedro le estaba diciendo, no se olviden de eso. No se olviden que tienen una herencia. Dice, indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. O sea, hay una herencia que está a mi nombre, hay un papel firmado por el Señor Jesucristo a mi nombre. O sea, yo tengo una herencia y esa herencia dice que es incorruptible, que es incontaminada y es inmarchitable. Acá también vamos a ver después más adelante la palabra inmarchitable, que quiere decir que es algo eterno, es algo que no caduca. Y eso es lo que le estaba diciendo Pedro y nos está diciendo a nosotros. Nosotros hoy tenemos esa herencia y lo tenemos que creer, porque esa herencia está en el cielo, no es que está acá en la tierra, que cualquiera lo puede agarrar y capaz que ni nos enteramos. No, 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 no. Eso lo vamos a recibir. Así que de eso le estaba hablando Pedro. Que no se olviden de eso. Ustedes son herederos y coherederos junto con Cristo. Así que para cualquiera que está medio bajón, esto le tiene el ánimo se le tiene que ir al cielo, justamente. Después tenemos el versículo 10, ¿no? Yo más o menos estoy haciendo un resumen, porque como decíamos, hay tanto para sacar. El versículo 10 dice que los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, o sea, está diciendo para ustedes, ¿no? No es para cualquiera, es para ustedes. Dice que los profetas estudiaron, en otra versión dice inquirieron. ¿Y qué es eso? Inquirir, inquirir. Inquirir es preguntar hacia adentro, o sea, preguntarle a Dios directamente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Y dice que inquirieron, dice, estudiaron cuidadosamente esta salvación. Pero ellos desearon ver esa salvación. Pero tengan en cuenta que ellos, el trabajo que hicieron ellos, fue para nosotros. Fue para nosotros hoy. Y eso bueno, otro empujón más, o sea, el que está un poquito, otra vez lo levantan, ¿no? O sea, es impresionante. A mí por lo menos me llenó esta carta, me llenó esta parte, porque primeramente digo, tengo una herencia y esa no, nadie la va a poder, porque fue escrita por Dios y esa herencia está en el cielo. Y los profetas quisieron ver eso y dice que aún los ángeles quieren ver esa salvación, o sea, ellos están esperando el momento que Jesucristo venga, ellos están más expectantes que nosotros, ¿no? De que Jesucristo venga, porque ellos lo quieren ver, a ver cómo va a ser esa salvación. Y nosotros a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Cuando Cristo venga,
yo también lo quiero ver, o sea, quiero que pase ahora. No quiero, o sea, no porque quiera, no tenga ganas de morirme o que tenga ganas de irme o que no me guste, no, no, yo lo quiero vivir ahora, quiero vivir eso. Y los ángeles aún más, ¿no? Están esperando. Y si tenés, Pablo, ahí para leer el versículo 11 y 12 en la, ¿podés? NBI, ¿sí? Capítulo uno. En la versión, en la NBI lo Sí, estamos. sí, sí. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de esto. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelaban contemplar estas cosas. Wow. Wow. O sea, si esto no anima a alguien hoy o que lo escuche en el momento que lo tenga que escuchar, por eso hoy justamente también hablábamos, ¿no? Con mi hijo, que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos, lo dice, ¿no? En Proverbio. Por eso es importante cuando uno está, qué sé yo, capaz que dice depresivo, vamos a poner, ¿no? Un poco depresivo por las circunstancias, capaz que no pueden, que lean esto. Esto es medicina. Esto es medicina y esto los va a sacar de ese pozo. Entonces, vengamos y corramos la palabra, ¿no? Está muy bueno. Después el versículo 15 dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Sean santos. Eso ahí ya empezamos a citar lo que estaba hablando Pedro del Antiguo Testamento. Esto está en Levíticos 11:44. Si lo podés leer, Pablo, te voy a molestar. Levítico 11, 44. Sí. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Así es. Acá dice en Primera Pedro, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ahí ya empieza, hay otros versículos más del Antiguo Testamento, pero ahí podemos ver cómo Pedro comienza a citar el Antiguo Testamento para este tiempo también. Entonces, se llama para que sean santificados. Sabemos que la palabra santos es separados para Dios. O sea, yo separo algo, ¿no? Eso es santificar, algo. Yo me separo para Dios. Yo me consagro para Dios. Mi vida comienza a ser para estar cerca de Dios, para estar con Dios, para hacer las cosas de Dios. Después tenemos también el versículo 24, estamos siempre en el capítulo 1. Sí. Ahí también, ¿no? Él está citando en este versículo 24, lo voy a leer yo y después, si puedes leer, Pablo, Isaías 40, 6 al 8. ¿Lo leo o lo lees vos primero? Yo leo primero. Vale. Dice en el versículo 24 de Pedro, ¿no? Primera de Pedro dice, ¿por qué? Todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y en Isaías dice, En Isaías dice, una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. amén. O sea, el que no se anima con esto, yo no sé qué va. La verdad que yo no estoy en la... Está muy bueno.
Y de ahí ya empezamos, pasamos al capítulo 2. El capítulo 2, el versículo 4, 6, 7, ahí. El versículo 4 dice piedra viva, en el versículo 6 piedra escogida, en el versículo 7 piedra angular, y en el mismo versículo 7 dice piedra de tropiezo. O sea, acá está hablando de las distintas formas que es Cristo. Cristo dice que es la roca, en este caso piedra, ¿no? Siempre ya hay prédicas, hemos dicho, y inclusive hemos enseñado, ¿no? Lo que es la piedra angular, lo que es la piedra escogida, lo que es la piedra de tropiezo. Pero a mí me gustó, ¿no? La parte donde dice en el versículo 4 dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, en el versículo 5, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios aceptó por medio de Jesucristo. O sea, al ser piedra viva Él, nosotros también somos piedras vivas. Somos parte de esa construcción. Somos hoy, podemos estar lejos, podemos estar cada uno, pero somos piedras vivas de lo que el Señor está haciendo. Después tenemos, bueno, ahí tenemos el versículo 6, dice piedra escogida. El versículo 7, piedra angular. La piedra angular, bueno, ya hemos dicho, pero para hacer un repaso, la piedra angular es la primer piedra que se pone dentro de una edificación. O sea, se comienza con esa piedra y es angular, ¿por qué? Porque es justo, es un ángulo y desde ahí se toma cómo va a ser el edificio. O sea, desde ahí se toma, desde ahí 10 metros para la derecha, 10 metros para la izquierda, 20 metros para arriba, ¿no? Y el nivel. O sea, se va a usar la plomada inclusive, ¿no? Para comenzar la construcción. Esa es la piedra angular, la que sostiene todo el edificio, en la cual nosotros nos regimos, esa piedra angular. Desde ahí comenzamos, desde ahí empezamos. Y esa, bueno, la habían rechazado, pero tuvieron que, o sea, nosotros la aceptamos como esa piedra. Después pasamos a el versículo 9. Eso sí te voy a pedir si me lo puedes, del capítulo 2. Versículo 9. Pero ustedes Sí. son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. O sea, eso también, ¿no? El Señor ya nos escogió, no es que nos va a escoger o, no, no, Él ya nos tiene predestinados, ya nos tiene escogido y Él sabe lo que nosotros vamos a hacer, para qué nos va a utilizar, cuál es el propósito, cuál es la función que vamos a tener dentro de esto, lo que es el reino de los cielos. Él ya nos tiene preparaditos para el momento que nosotros nos disponemos a caminar, ¿no? Él ya nos tiene eh, moldeados, si se quiere. Desde ahora pasamos al versículo del 13 al 17, ahí dice respetar las autoridades. Eso no lo vamos a, porque eso más también los tenemos. Le voy a dar una ley, lo voy a leer un poco como para que tengamos más o menos en cuenta. Den Dice, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey, criados, sométanse en todo respecto a sus amos, no solo a los buenos y compasivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Ahí ya nos está diciendo que tenemos que respetar primeramente dice, en otra parte dice que para castigar él a veces pone eh, presidentes o gobernadores o lo que sea para castigar a los malvados, pero dice que reconoce a los buenos. O sea,
el intendente, el gobernador, el presidente, esos conocen a los buenos, conocen a los que hacen bien. Entonces, no tengamos problemas. Si nosotros estamos haciendo el bien, nosotros vamos a ser reconocidos. Esos están para castigar otras cosas, pero a nosotros, siempre que estemos, ¿no?, en condiciones de lo que Dios nos pide. Después pasamos al capítulo 3. No voy a profundizar tampoco mucho en esto porque también esto es para una escuela de conyugal. Así que vamos a... Ser matrimonial. Exacto, matrimonial, ahí está. Deberes conyugales, bueno, acá en una de las palabras que dice someter, bueno, aquí eh, podemos verlo en el contexto, o sea, la palabra someter, si uno va, qué sé yo, cuando en la conquista de un lugar, someter a las personas es hacerla esclava y demás, pero son distintas formas, por eso nosotros la Biblia también no tenemos que sacarla del contexto, porque si la sacamos del contexto, la palabra someter acá sería hacer a esclavo, pero no se trata de eso. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Acá nos está hablando en el contexto del amor. O sea, esta palabra someter no lo saquemos, no lo saquemos de lo que Dios nos quiere decir a través del amor, no de la guerra o los siervos, o sea, esto se trata del amor. Y viene del griego, dice hupakoe, o que eso viene del akowo, o sea, hupakoe viene del akowo, son medio difíciles las palabras en griego. Pero, ¿qué es lo que quiere decir? Viene de la palabra oído, o sea, también tiene que ver con oír. Someterse en este caso también tiene que ver con oír al esposo, o sea, eh, caminar juntos, o sea, ¿no? Si el esposo, vamos para allá, que me parece caminar juntos, de eso se trata someterse, caminar juntos, a la par, ¿no? Porque también dice que Eva fue, el Señor la creó del costado del hombre, o sea, es para que la tengamos al lado, ¿no? Yo creo que fue el costado derecho, así que bueno, para que caminemos juntos, ¿no? Por ahí nos vino la cosa. ¿Me mandaste un mensaje, Pablo? Sí, Aldo, porque se va a cortar ahora para que nos volvamos Bueno, a conectar.